Uno, dos, sí, ah. In the music business now, most people don't listen to albums, which is okay, but I love making albums. We've talked about it. We talked about finding our strengths and the things that we loved about, what we'd done and what we were proud of from our past, and hopefully incorporating that into this record. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa dentro del ciclo de actividades de Warp Convoca. Estoy aquí exactamente con Uriel Weissel, con Benjamín Salcedo y Sergio Pastrana, representantes de distintos medios musicales en México, como parte de esta primera mesa que será sobre la nueva era del periodismo musical en México. Y quisiera recordar nada más que estamos transmitiendo a través de W Radio, a través de la página de internet también warp.la, como parte de la Semana Warp, exactamente el 7º aniversario, que incluye una serie de actividades del 7 a 10 de octubre, aquí en el Hotel W, en Polanco, donde vamos a tener otras mesas también sobre cine y música, sobre nuevas tendencias en la producción musical en México, la proyección de un documental y pues bueno, toda esta serie de actividades que son parte del 7º aniversario de la revista Warp concluirán exactamente con el concierto el día viernes 11 de octubre en el Teatro Metropolitan, donde vamos a tener a Blondie, White Lies y Caloncho y Poolside, exactamente. Entonces, bueno, mi nombre es Julián Woodside, insisto, estamos con Uriel Weissel de Panamérica, de Radio Ibero, Benjamín Salcedo de la Rolling Stone, Sergio Pastrana de Indie Rocks. Y bueno, para dar inicio un poco y aligerar el formalismo de esta presentación, como parte de la iniciativa de Warp Convoca, me interesaría que cada uno de ustedes, primero para presentar un poco el panorama, nos platicara sobre cómo ven el panorama y las nuevas tendencias del periodismo musical, tanto en México como en el mundo, ¿no? De manera breve, ¿no? Entonces, a ver, Uriel. Bueno, buenas tardes y felicidades a Warp por este aniversario. Gracias por invitarme. Periodismo musical en este momento creo que es un tema convulso donde las reglas no están escritas. Si bien hay bases muy bien sentadas con publicaciones como Rolling Stone y digamos todo el periodismo que se hizo en el siglo XX, digamos que a la par de la digitalización de los fenómenos de Napster y todo lo que se conoce, redes sociales, el paradigma cambió y aunque ya existen varios tipos de fórmulas exitosas para entretener, para informar y para generar periodismo, no hay, digamos que los libros se metieron como en una especie de trituradora y ahora hay como listones de los cuales ninguno tiene la verdad absoluta y solo hay como segmentos de periodismo. Yo no sé si realmente se está haciendo periodismo a la vieja usanza, se está informando y es algo complejo de entender tanto, yo creo que para los que estamos dentro como para el público que lo consume. Algo que voy a reiterar durante esta plática y que a mí me interesa mucho lograr son las narrativas, las historias que trascienden, pero cada vez más esas grandes historias de grandes formatos, lo que antes eran los reportajes en periodismo a varias páginas, donde se podía entrevistar a los músicos en diferentes momentos, cada vez eso está más atomizado, más segmentado y más fragmentado en su lectura, en su consumo. Ya la gente no lee cosas de gran formato y todos son como bits y blasts de información. Entonces, pues hay que adaptarse a esos nuevos modelos. A ver, Benjamín. Pues ya dijo todo, Uri. Gracias. No, creo que tiene mucha razón. Coincido en gran medida con lo que dices. Cuando supe que el tema era el nuevo periodismo, me pregunté si estábamos realmente en un nuevo momento donde volvían a surgir figuras como Ginsberg y como todos esos nuevos periodistas que realmente le dieron la vuelta a lo que era el periodismo en los años
60, 70. Yo creo que no, yo creo que estamos en una época donde el periodismo necesita refundar sus valores, donde todos los atributos que tiene el periodismo se tienen que retomar, porque ante tal oferta y tal cantidad de exponentes por todos lados, de todos los niveles, se generan vacíos, se genera confusión, se genera mucha incertidumbre. Hay que pensar en la situación, ¿no? Ahorita mencionaba, por ejemplo, Uriel muy acertadamente, antes se escribían artículos muy profundos, muy largos, muy extensos, de mucho trasfondo. No solo hablando del artista en sí, sino del entorno, de características, etcétera. Hoy en día la inmediatez nos hace hacer las cosas compactas, desde el Twitter y tus 140 caracteres, desde el tratar de leer en un pequeño dispositivo que uno necesita anteojos y algunos hasta más que eso para poder entender lo que está uno leyendo, se tiende a tratar de concretar las cosas de tal manera que no se dice nada, ¿no? Cuando uno está realizando una entrevista, y no sé si les pase a ustedes también, que te tratas de informar, la forma de informarnos también ya cambió, ¿no? Y ahora ya en internet se puede encontrar uno cualquier cantidad de información de cualquier tipo. El problema está en saber cuál es la que vale la pena y cuál es la que es correcta, porque hay tanta que de repente puede crear confusiones. Yo he leído artículos de un cierto tema y te cambian el año y te cambian el lugar, que dices, bueno, ya no sé, tengo casi que preguntarle a la fuente directa, ¿no? Para ver cuál es la verdad de lo que estoy leyendo. Entonces yo creo que el nuevo periodismo está ante esos problemas, ante esas confusas informaciones que están llegando por todos lados, y ahí está el reto, ¿no? También así como la profesionalización de quien lo ejerce. Sergio. Sí, también me puse a pensar exactamente en este término, nuevo periodismo, que si nos remitimos a unas décadas atrás, pues hablamos de la utilización del lenguaje literario en la narrativa periodística como tal, ¿no? En el término. En las nuevas formas de hacer periodismo y periodismo musical específicamente, pues creo que sí hay un momento de transición tremendo, ¿no? Justo la semana pasada vino Sean Reinaldo, que es el editor en jefe de Accelerator, una revista digital muy importante de música electrónica, y hablaba de la transición de Accelerator del impreso al digital. Y bueno, esto tiene unas consecuencias terribles en cuanto a cuestiones comerciales, en cuanto a formatos de lectura, de interpretación de la noticia, de qué se puede y qué no se puede, cuáles son los tamaños en los que se debe digerir y mostrar esa información. Entonces, bueno, yo creo que este nuevo periodismo, lo que hablaban, estos artículos de grandes formatos, de largo aliento, como se le llama también en el argot, pues casi están desapareciendo, pero no sé si es bueno o malo, no sé si… al final del día todas las cosas que el ser humano va creando pues se transforman y todos nos tenemos que ir adaptando. Insisto, no sé si hablar en términos de bueno, malo, pero sí de adaptación y sí de que todos estamos viviendo una época en la que, bueno, esto parece que no va a cambiar, al contrario, en el mundo cada vez más publicaciones dejan de hacerse impresas para volverse digitales, con todo lo que esto conlleva, con pros y contras. Y en México específicamente, pues yo podría hacer una comparación del periodismo con Instagram, ¿no? Mucha gente dice, bueno, con Instagram ahora todo el mundo es fotógrafo, pues con la misma transición digital en el periodismo musical, pues todo el mundo es periodista y eso es un problema enorme. Porque hoy día podemos ver a gente que abre un blog para acreditarse al Vive Latino y nunca más vuelve a hacer cosas. Eso es una cuestión de ética muy complicada que creo que en México específicamente se está perdiendo. Entonces, pues no sé, ahondemos. Ok. Digo, hay muchos temas de los que podemos hablar con respecto a esto. Uno de los principales que a mí me llama la atención es, retomando un poquito lo que decía Uriel, ¿no? O sea, el periodista busca informar, busca entretener, busca pues, cumplir una serie de funciones, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, la información ya está accesible en Wikipedia, en las páginas personales de las bandas? Cuando la reseña del disco, por ejemplo, pues ya no es necesaria una reseña cuando lo puedes escuchar desde Bandcamp, ¿no? ¿Cuál creen que es el rol ahorita o la situación del periodista actualmente? Me parece que es unir los puntos que están disparatados. La información está regada por varios lugares y la labor del periodista es contar una historia a través de unir las referencias, de poner su propio trasfondo y su propio conocimiento musical o social, psicológico, y saber correlacionar, hacer juegos de comparativos, explicar
quién es quién en un juego. Me pongo a pensar un ejemplo bien reciente, que acaba de salir el disco de MGMT, el tercero, y en la Universidad Iberoamericana de pronto voy armando grupos editoriales con los chicos nuevos que entran a primer semestre, generación 1994. Y entonces les digo, bueno, uno de los artículos que vamos a hacer es, salió el disco de MGMT y lo produce Dave Friedman. ¿Alguien quiere tomar esta cuenta, esta estafeta y decir quién fue Dave Friedman? Y una chica levanta la mano, la chica de 19 años, sí, yo la tomo. Y bueno, y le dije, vas a tener que investigar sobre grupos como los Flaming Lips, y me hizo cara como que sí, y vas a investigar a un grupo que se llama Mercury Rev, ¿los conoces? Y no, hizo cara de no. Entonces, bueno, me impresionó mucho y me pareció un gap generacional tremendo que no hubiera ella conocido a este grupo por ser muy joven. Entonces, creo que el periodista tiene que saber volver a poner en la mesa esto, que no nada más es información. Yo siempre hago un énfasis en que una cosa es la información y otra cosa es saber correlacionar la información hasta convertirla en sabiduría y en conocimiento. Entonces, los datos están ahí, pero hace falta curarlos, seleccionarlos. Curaduría como la que hace alguien en un museo. Es decir, hay muchas obras de arte, pero tú dices, yo voy a hacer una exposición que hable sobre estos temas. Y sabes qué piezas tomar para generar un discurso más robusto y que a la gente le quede al final una especie de moraleja. Okay. Hablar de música es tan complejo por ser un tema tan subjetivo que no puede haber una sola línea, ¿no? Yo creo que la música, como casi todas las artes, pues a cada quien le llegan de diferente manera. Ahorita que mencionabas el caso de Mercury Rev, imagínate si la chava era muy joven para no conocer a Mercury Rev, ¿qué podríamos pensar de grupos de los 60, ¿no? Por decirte un ejemplo. Yo creo que un trabajo importante como periodistas es ubicar eso, ¿no? En las nuevas generaciones, los jóvenes tienen todo el derecho de disfrutar lo que están viviendo, pero también tienen la obligación moral, por decirlo de alguna manera, de conocer el pasado, de conocer de dónde viene, de dónde surge, a quién se le ocurrió primero, porque también es difícil encontrar cosas totalmente novedosas. Yo creo que por ahí que todo ya está inventado, nada más es la forma como lo colocas y como lo presentas, ¿no? Y la música sucede algo muy similar, ¿no? De repente escucho uno el grupo más novedoso y más raro, y si te vas echando para atrás vas encontrando referentes y puntos de concordancia con exponentes anteriores, y a veces que no te das cuenta te sirve mucho una buena reseña, que en vez de convencerte si el disco es bueno o es malo, te da referencias, ¿no? Y te dice de dónde viene y de dónde surge y por dónde va, porque a veces uno pierde, dentro de su mismo subjetividad, pierde uno ese camino, ¿no? De repente te gusta una banda y puede ser lo menos objetivo posible y toque lo que toque y dices, qué bueno está este disco, es maravilloso, y si no le gusta a los demás, pues más me va a gustar a mí, ¿no? A mí me pasa, me gusta lo que no le gusta a otros, ¿no? Y no coincido en muchos de los gustos. Siento que en parte esa es nuestra obligación, ¿no? Y también otra cosa importante, antes, cuando hablábamos de periodismo musical, hablábamos de escritores más que de periodistas, ¿no? Hablamos de gente que sabía y que tenía un placer por escribir y por narrar y por involucrarte, envolverte en algo que ya no da tiempo, ya no hay tiempo de esas cosas, ya la vida es tan rápida, la información es tan instantánea que ya se perdió ese gusto. Ya si alguien se quiere involucrar y meter en algo, pues lo deja como personal, no sé, en la noche con audífonos en su cama con su iPod, ya tendrá tiempo de hacerlo, pero ya no te da tiempo como periodista de hacerlo público, de hacerlo masivo, ¿no? Ese es pues es una de las grandes virtudes que tiene, por ejemplo, un programa de radio, ¿no? Que puedes cerrarte en tu cabina y hablar de lo que tú quieres durante el tiempo que consideres. La virtud que tenemos nosotros como revista de agarrar y escribir un artículo del tema que conoces y que quieres exponer, pero en general ya no hay tiempo de eso, ¿no? Ya todo tiene que ser mucho más rápido. Sí, justo pensando en las referencias del pasado, me imagino la gente que vaya a ver que vaya al Corona Capital y vea el cierre del escenario Visco con Giorgio Moroder, pues seguramente muchas generaciones piensan en Giorgio Moroder como un colaborador de Daft Punk, ¿no? Y pues no, resulta que el tipo es el arquitecto de la música disco, y si le preguntas a jóvenes no te lo saben decir. O sea, no saben quién estuvo atrás de muchas otras cosas y cuál es su historia, y esto es algo importante que tal vez no atañe mucho a los periodistas per Estuvo se. atrás de Donna Summer, que es todavía mejor, en el estricto sentido de la palabra. Literal.
Pues nos atañe como periodistas a los que queremos hacer verdadero periodismo, ¿no? El pasado, como todo, pues no me acuerdo quién fue el sabio que dijo que para comprender el presente hay que también entender el pasado, ¿no? Entonces, el que quiera hacer buen periodismo, pues definitivamente creo que tiene que remitirse a ciertas referencias, y en específico con las reseñas y en dónde está parado y qué debe hacer el periodista. Justo en Indie Rocks hace unos 10 días tuvimos un problema con un colaborador, que bueno, en el medio estuvo medio citado. El chico, bueno, nosotros no censuramos generalmente, ¿no? Pero esta vez el chico se excedió en críticas con una banda nacional que le abrió a alguien, y pues bueno, unos comentarios pues muy desafortunados y cuestiones que no pasaron, y es un ejemplo claro en el sentido de el periodista, el nuevo periodista, que debe ser objetivo. La objetividad es algo casi imposible de lograr. Pero, por ejemplo, yo tengo una escuela de periódico, literal, y en ese periódico a mí me enseñaron a tratar de encontrar todas las voces y de plasmar todas las voces que tengan que ver con una situación particular periodística, ¿no? Entonces, eso es la objetividad, o eso es el tratar de dejar esa subjetividad de la que hablas, Benjamín, al lado. ¿Esto es malo? Sí, es malo, pero ¿por qué? ¿Esto es bueno? Sí, es bueno, pero ¿por qué? Tratar de mantenerse en un nivel medio de crítica, y si es una crítica que sea constructiva, que tenga por qué y que se sepa dar. Y las reseñas, tanto de conciertos como de discos, creo que son el ejercicio periodístico más importante en donde una persona que se dedica a esto puede demostrar de qué está hecho, dónde están sus valores y hacia dónde va su carrera de forma seria o no seria, ¿no? Creo que el ejemplo que das de Giorgio Moroder es muy claro, porque vivimos en una época de consumismo, coleccionismo musical, donde la gente colecciona MP3 o colecciona idas a conciertos como si fueran tazos de Pokémones o de cualquier otro juego. Es decir, ya fui a este concierto, ya vi a Giorgio Moroder, ya acabó Giorgio Moroder. ¿Qué tal estuvo? Ah, estuvo padre. Y lo van palomeando, ¿no? Van palomeando como un ya lo hice, ya me puedo morir si ya vi a Giorgio Moroder. Pero creo que la labor, si bien no es sermonear, sí es ayudar a apreciar las cosas de una manera más refinada. También hay una analogía con los que reseñamos música, y existen los que reseñan vinos, ¿no? Y toda la manera de explicar cómo consumes un vino es que te enseñan cómo observar, cómo distinguir los tonos del rojo y del rubí, cómo distinguir un olor de frutas o un olor seco, distinguir qué año fue de una buena cosecha, qué casa es buena productora, para que al final la experiencia de servirte una botella no te dé igual servirte un frutzi o un vino avinagrado, y que puedas tener el paladar para eso. Entonces, sin caer mal y sin ser espeso, porque hay medios, no sé, la revista The Wire del Reino Unido, que es de música de vanguardia, a mí me gustaba mucho, porque yo iba como en esa cosa de buscar nueva música, pero se volvieron tan densos, ni siquiera le ponían fotitos en las reseñas y todo. Es como, váyanse, o sea, yo no quiero que venga un señor a decirme, como a llenarme de, como si fueran nomenclaturas químicas. Se valoran los fundamentos, ¿no? Creo que eso es un aporte importante. Cuando te quieren decir que algo no está bueno, automáticamente viene un rechazo a esa negatividad y lo vas a buscar. Justo eso es bien importante, porque ahora también se ve que el público es mucho más activo, ¿no? O sea, exactamente como el caso de lo que pasó con Indie Rocks, o como ha pasado con pues, prácticamente cada medio, cuando de repente tienen ahí un desliz, que es normal también, que el público se va a la yugular, ¿no? O sea, que el público realmente es mucho más activo y exige también esta cuestión de, no esa objetividad exactamente porque justo es algo inalcanzable, pero de decir, oye… Pero ese también es un riesgo, y es muy grande, y fíjate que tengo un extraordinario ejemplo para sacarlo a la luz en esta ocasión, que nos está escuchando todo México aquí en W. Hace poco recordarán que en Rolling Stone, Estados Unidos, sale en portada The Bomber, el cuate que pone la bomba en el maratón de Boston y que mata a varias personas. Inmediatamente la noticia corre como pólvora, el mismo día que sale a la venta en Estados Unidos, en México empiezan a hablar de ello. La agencia F, que es una agencia patito que hace noticias y que vende los contenidos, y digo patito porque normalmente hace las cosas muy, muy viscerales y malas, escribe la nota con errores ortográficos. Por ponerte un ejemplo, nos pone la revista Rolling Stones, que no somos la revista Rolling Stones, esa la escribirá Mick Jagger y Keith Richards, nosotros somos otra revista que se llama Rolling Stone.
pone ese error, pero lo replica gente que no das crédito. O sea, Carmen Aristegui en su web, la web de Aristegui diciendo eso, la web de Ferriz de Con diciendo lo mismo. Se ve que era el copy-paste de la nota. ¿Qué pasa? Obviamente nosotros sabemos que hay un equipo detrás de gente trabajando, pero el nombre que sale ahí es Aristegui Online. Perdón, doña Carmen, o sea, usted será lo que sea, pero ahí decía Carmen Aristegui Online. La crítica. ¿Cómo se les ocurre poner a este asesino en la portada? Lo están convirtiendo en un rockstar, lo están poniendo en un tono glamoroso. Bueno, el artículo, se los juro, yo que me jacto de leer mucho, y sobre todo mi revista, era un artículo como de 16 páginas en inglés, que traducidas al español serían como 24 páginas, con letra pequeña y casi sin fotos, que no lo pudieron haber leído en los 30 minutos que tardaron en dar la noticia. Toda la crítica era totalmente sin fundamentos. Decían que se estaba poniendo al asesino como algo glamoroso cuando es una foto bajada de Facebook pixelada de muy mala calidad. El artículo no hablaba para nada, ni lo ponía bien, ni decía, ni lo justificaba, ni nada por el estilo. Un artículo totalmente periodístico de quién era, de dónde venía, de la gente que lo rodeaba, que lo conocía, qué opinión tenía al respecto, etcétera, y de lo preocupante que era de que un chavo común y corriente con el cual se trataban todos los días y que iba en la escuela con tantos jóvenes norteamericanos, de repente se volviera un asesino, y eso pues, era una cosa muy preocupante. Nadie leyó el artículo. Y oías las críticas y oías a la gente que participaba, que ahí es todavía donde te digo que todavía es más peligroso, porque la gente participaba opinando sin haber ni siquiera leído la nota que se habían escrito, sin haber leído el artículo. Entonces era un cúmulo de infortunios hasta llegar a, es que sí, pinche Rolling Stone, ¿cómo pone esto? No sé qué. Justo aquí viene, bueno, otro tema que me gustaría abordar sobre esta mesa, ¿no? Esta frontera que existe entre lo que es el periodismo musical y el periodismo como tal, ¿no? Porque incluso yo agregaría otra categoría que muchas veces no nos damos cuenta, que es la del periodismo del rock, ¿no? O sea, en realidad mucho de lo que nosotros hablamos de periodismo musical es pues, periodismo rock con muchas libertades literarias, muchas licencias, etcétera. Cuando está este otro campo que es el periodismo cultural, el periodismo tradicional, donde también abordan temas musicales. Y de repente pensamos que el periodismo musical es algo que lleva 50 años, ¿no? Cuando en realidad lleva más de 100 años en el mundo, ¿no? Abordando infinidad de cosas, ¿no? Porque la música no solo es la reseña del disco, es todo lo que hay alrededor de la industria, o en este caso, pues incluso elementos de la cultura popular, ¿no? Sin embargo, pareciera que muchas veces los medios hablan de que la música es nada más lo que se escucha, el disco, ¿no? Entonces, o los conciertos. ¿Qué opinan exactamente de este giro que también se le está buscando a otros elementos de la industria musical? Ahora que Benjamín contaba esta historia de un prejuicio o de un juicio precoz sobre un artículo de 16 páginas, creo que uno de los grandes conceptos o memes que está rotando ahora en el mundo editorial y también en el mundo académico es un concepto llamado TLDR, y son las iniciales para Too Long, Didn't Read. Y es algo que desde un profesor le puede poner ese calificativo a un alumno, o cualquier lector de un blog de pronto lo puede poner en la sección de comentarios. Y me habría interesado mucho leer tu artículo, pero el formato en el que lo estás exponiendo me apagó, me desalentó de terminarlo. Y regresamos al punto de los formatos. Es cómo contar grandes historias, cómo dar estas correlaciones y hacer a la gente más inteligente, con más criterio, con más idea, sin aburrirlos y sin marearlos y sin que le den clic a la siguiente nota o al siguiente video en YouTube. Y ahí es donde a mí me interesa mucho observar y a veces intentar fenómenos nuevos que no son periodismo, son más bien, como la canción de Phoenix, son listomania, que parecería que son estas subcuradurías y subconjuntos que hacen los que saben, los que han explorado. Y son modelos como el de BuzzFeed, o aquí en México el que hace Seven Boom, donde de pronto te dicen 23 cosas que no sabías de tal, 23 momentos del riffs maravillosos de guitarra. Ajá, y entonces todo se resume a posts muy entretenidos, llenos de GIFs, llenos de imágenes muy grandes, con pequeños comentarios de 1 o 2 renglones que van editorializando alrededor de cada una de estas imágenes para que entiendas mejor. Y además están diseñados para scrollear, o sea, para tener atención durante unos 10 segunditos en cada espacio, y al final terminas
Y también al final hay un colorín colorado, hay una moraleja, no tan profunda, pero existe también. Y de nuevo, sobre la pregunta que haces, si eso es periodismo, es muy cuestionable, es entretenimiento. Sí, y además hay que tener muchísimo cuidado porque editorializar es uno de los grandes problemas que tiene el periodismo, y no solo el periodismo musical en este país, sino el periodismo político y el periodismo económico. Entonces, hoy tú prendes el radio a las 9 de la mañana y desde el Broso está editorializando todo el tiempo, dando sus opiniones. Ferris de Con lo está haciendo, Aristegui con todo lo que pueda tener lo está haciendo, y todo el mundo lo hace, ¿no? Se pierde la objetividad. Y en cuanto un poco a los formatos, también yo creo que sí, efectivamente se vale achicar y se vale resumir, pero ¿de qué manera, no? Por ejemplo, el 7 Boom me parece un ejercicio muy interesante, pero de pronto sí cae en el entretenimiento, no en el periodismo. ¿Qué me está formando, no? Hubo uno que me pareció, pues fue un madrazo, la verdad, a Zona Maco, donde decían 7, bueno, no me acuerdo, pero fue, o sea, si tú vas a Zona Maco y haces un análisis de lo que es el arte contemporáneo, ¿no? tal, dices, claro, estos cuates tienen razón, y poca gente lo dice, ¿no? Por lo que representa Zona Maco. Era decir todo lo mal que está eso, ¿no? Y bien, pero hay otros que dices, ¿qué es esto? Y sin herir susceptibilidades ni nada, de pronto hay medios que son gigantescos y abusan un poco de ese morbo o de esta crítica destructiva que en algunos momentos puede ser constructiva y puede generar un poco de análisis, pues para tener clics, ¿no? O para generar algo que no es periodismo, que no informa, al contrario, que simplemente está provocando que los lectores se vayan a la yugular y empiecen a trolear y cosas así que hoy tan de moda está, y es del nabo, ¿no? Pero digamos, en el caso práctico de esto de MGMT, no es que me ayuden a hacer la tarea de cómo resuelvo esta cuestión, este reto editorial. Es muy difícil con el disco que sacaron. Además, es un disco muy denso. Pero si la chica que me va a entregar la reseña me entrega 5 párrafos en un artículo de 4,000 caracteres, diciendo Dave Friedman estudió en la Universidad de Boston y tuvo una bandita con la que grabó un demo. Bueno, tampoco le estoy pidiendo la definición de Wikipedia, pero va por ahí, como cuando tú visualmente ves un texto muy abigarrado, puede estar lleno de datos y de conocimiento, pero si no está escrito como yo le llamo como mantequilla untada sobre pan, que se deslice, que sea como fácil de hacerlo. ¿Qué tal si la historia de MGMT de Dave Friedman la cuentas con cuadritos, con una liga a Spotify donde haya un playlist de todo Dave Friedman? ¿Qué tal si pones ligas a los videos más destacados de YouTube y le pones el bufete en la mesa al lector diciéndole, sírvete lo que quieras? No te estoy diciendo que inviertas como las revistas, el Reader Digest hace 30 años, y no sé si se sigue haciendo. Todavía, el País Semanal lo hace también, creo. Sí. Antes de que empieces a leer el artículo de 16 páginas, te dice tiempo estimado de lectura, 45 minutos. Claro. Ya tú sabes si le dedicas los 45 minutos o si le das clic en este otro formato a las cosas que más te brincan a la vista. Eso también lo hacen otras revistas, por ejemplo, económicas, el Bloomfields y Harvard Business Review, que hacen un bottom line, que es como un breve resumen de qué vas a leer. Entonces, si te da flojera empezar a leer todo, más ves el resumen, dices, sí, me interesa, y ya lo lees. Pero vamos, aquí creo que estamos hablando de la extensión cuando lo importante es el fondo, ¿no? Puede ser un artículo de una página perfectamente bien escrito que tenga fundamentación, motivación, y encuentres el fondo de lo que vas a leer. Y también puede ser un artículo de 20 páginas interesante, con datos que te van dando diferentes perspectivas y puntos de vista, y también tiene validez. Yo creo que no es nuestro trabajo hacer demasiado sencillo algo que ya todo el mundo lo hace sencillo. Yo creo que como periodistas tenemos que pretender, no sé, a mí me interesa el estilo, me interesa el arte, me interesa la forma, ¿no? Más a veces incluso que el mismo fondo, porque el fondo es subjetivo, y volvemos al punto, ¿no? Pero la forma como tú lo plantees, como tú lo escribas, como tú lo digas, creo que es como vas a llegarle a la gente, lo que tú dices, el pan en mantequilla, ¿no? Si vas dando esos datos, tienes un gran lío con la chava del MGMT, porque lo que te haga va a ser válido después de oír el disco. El disco te da esa ambigüedad que puedes hacerlo con bullet, puedes hacerlo con texto, y a lo mejor se clava en el productor más que en la música y en el grupo, ¿no? Que también es sería limitante, ¿no? Para lo que tú le estás pidiendo, si es reseña del álbum. Creo que ahí algo importante es también que muchas veces nos olvidamos la cuestión de buscar la nota, ¿no? O sea, que es de las primeras cosas que te enseñan en periodismo, o debería de considerarse en periodismo, y aquí es, por ejemplo,
sale el disco de Daft Punk y todo el mundo quiere reseñarlo, todo el mundo quiere ponerlos en portada, hacer la nota, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está la nota realmente? ¿Dónde está ese giro donde de entrada te diferencia como medio también, ¿no? Porque muchas veces pues esa información termina uno encontrándola en todos lados. A mí me quedó muy marcado algo que ocurrió ahora en el reciente escándalo Laura versus Carmen. Y es el momento donde Laura dice, yo sí me meto hasta el lodo, hasta aquí, Carmen, y tú estás ahí sentadita en tu escritorio. Me pegó porque yo soy una rata de escritorio, me he convertido en eso. Me encantaría poder salir al campo, pero estar en medio de una coordinación de una radio y de un equipo editorial te hace estar en la oficina y eso es bien negativo. Estamos inundados de press kits que te llegan de agencias o de los mismos artistas de ya escuchaste mi demo y todo el tiempo es estar despachando tortas más que haciendo reseñas y periodismo, es estar cubriendo así de, ya salió el nuevo video de Silverio o ya salió el nuevo video de Tame Impala y todo el tiempo es estar cubriendo como jugando Tetris, ¿no? Te van cayendo los ladrillos y vas como acomodando rápido para que no se te inunde y para que el público pueda dar clics en las cosas que están calientes. Que si ya salió el soundtrack de FIFA, que si ya salió el soundtrack de GTA 5, Grand Theft Auto. Y entonces, ¿en qué momento te sales a enlodarte allá afuera? Y de nuevo me da mucha nostalgia el periodismo de la vieja escuela donde, como en la película Almost Famous, ¿no? Donde un chico se va a seguir a la banda durante 3 semanas y come con ellos, se avientan a la alberca, se drogan, están a punto de estrellarse en un avión. Los conoce. Como esta trivia que antes había en el fanatismo del rock, donde podías decir qué sabor de chicle le gustaba a tu rockstar favorito, ¿no? Precisamente el hacer todo tan rápido y tan corto hace que sea menos profundo. Cuando platicas con un chavo, te estoy hablando de alguien de menos de 20 años, ¿no? Y te habla sobre sus gustos musicales, al día siguiente te dice otros. O sea, ya no existe esa lealtad, vamos a llamarlo de esa manera, con un grupo que te guste, o con un artista que te guste, ¿no? Porque te gusta, sí, me encanta, pero también me gusta este, también este, no porque te quieras limitar, pero no profundizas, no conoces, ¿no? A mí me ha tocado ser de la vieja guardia, lo soy obviamente, disfruté tanto cada uno de los pasajes de mis grupos favoritos, de conocer su vida, conocer su historia, conocer cómo hicieron cada disco, la historia detrás de cada disco, la situación política, social, que influyó en cada uno de estos discos, la situación personal de cada uno de los artistas, que cuando veo los nuevos bandas digo, sí, está padre, suena muy bien, pero pues como que todavía no los conozco, ¿no? Me falta adentrarme en ello, y eso es una gran parte importante del periodismo. El periodismo me hizo, el haber leído todas estas cosas de esa forma, me hizo profundizar mucho en ellos, y lo gocé. No sé si se goce tanto, tan somero y tan rápidamente los nuevos grupos y las nuevas experiencias. Volviendo un poco pues sí, a lo del escritorio y a lo de los ángulos, no hay forma mejor de encontrar ángulos nuevos para mostrar las cosas que justo eso, ir a conciertos y cada vez vamos a ser viejos, vamos a hacernos más viejos y cada vez vamos a tener otro tipo de responsabilidades, tal vez más administrativas o no, pero cuando yo salí de mi trabajo anterior y fui a Indie Rocks, me dijo un amigo, güey, de verdad, nunca dejes de salir a la calle. Neta, no lo hagas porque te vas a oxidar. Y tiene toda la razón, ha habido meses donde me he oxidado por no salir, por no conocer, y ha habido otros donde estoy en contacto directo con las bandas, voy con ellos, estoy atrás o estoy adelante, no importa, pero estoy. Y creo que esa es una de las formas más rápidas y más inteligentes de conseguir ángulos, porque conoces, justo estando ahí, conoces lo que los demás no, y te das cuenta de cosas tan interesantes que tu audiencia quiere saber, que tus lectores quieren saber. O sea, no es lo mismo decir, bueno, salió el disco, lo produjo tal, lo grabaron en tal, que contar la historia de que se pusieron bien borrachos y, no sé, les pegó un taxista cuando iban a la última parte del máster, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, cualquier cosa que las bandas o que estar en los conciertos o que estar en la calle te puede dar. Atrás del escritorio, complicado. Y aquí es donde también creo que juega el malinchismo, porque soñamos con entrevistar a los grandes artistas internacionales y en algún momento a todos nos toca entrevistar a nuestro ídolo. La vida te lo pone ahí, si chambeas durante mucho tiempo eventualmente te va a llegar y se te va a sentar en una silla o tú vas a tener que entrevistarlo a alguna ciudad, pero son encuentros efímeros. O sea, 15 minutos con Brian Eno, 10 minutos con Bono, o casos como, no sé, viene The Antwoord, o viene Fuck Buttons, o Jamie XX,
máximo van a estar un día en el DF porque van a ir al Corona Capital, tienen muchos compromisos y te van a dar esos 10 minutos. Qué padre porque te van a dejar marcado, te va a dar su autógrafo al final, pero creo que donde tenemos que hacer ese periodismo es en nuestra localidad, ¿no? Piensa global, actúa local, y hacer ese seguimiento a artistas mexicanos y hacer artistas de la región. ¿Por qué? Porque ellos están acá. O sea, yo qué sé, si Torreblanca va a sacar un disco, a nosotros nos tocaría ir a platicar con él meses antes de que saque el disco para ir generando esa nota y generar esa mitología alrededor de un músico. No sé, otro ejemplo es que los chicos de Denver, los chilenos, estuvieron aquí hace 2 meses. Tuve la fortuna de que Red Bull los trajo a México para el festival de 212 RMX, entonces como que estaban en nuestros dominios, podían como pasar más tiempo con nosotros. Entonces dijimos, ¿por qué no en vez de entrevistarlos, el típico formato de entrevista tú a tú en el hotel, nos los llevamos a comer a un restaurante chileno en la Colonia del Valle? Y estuvimos 2 horas con los músicos de Denver platicando de todo y de nada, al grado que cuando acabamos de comer y pagamos la cuenta, la chica de Denver dijo, ¿y la entrevista sí la vamos a hacer? Dijo, no, la entrevista es todo lo que no fue entrevista, es conocerlos para tener más historias que contar de Y ustedes. esa es la parte donde cambian las cosas, cuando tú te enfocas al lado humano. A mí me tocó entrevistar a DXX cuando vinieron al auditorio Blackberry, y yo me di cuenta de lo nefastos que pueden ser algunas personas, ¿no? En específico Jamie XX es una patada, ¿no? O sea, a mí me cayó pésimo, un tipo que no sabe contestar, los otros dos pues en su mood, ¿no? Porque son freaks, lo son, ni modo, así. Pero el otro tipo es una patada. Y de pronto convives con bandas como el Columpio Asesino, por ejemplo, con las que te puedes ir a comer o después de una tocada echarte un trago, y te das cuenta también que pues son seres humanos pues de verdad y de otra forma, y que perciben el mundo de otra manera. Tal vez cada quien habla como le va en la feria, pero eso también es lo que te da los ángulos, es lo que te permite ser, o sea, empezar un artículo con este tipo es un bonachón, en vez de con entrevistamos a, ¿no? Es la gran diferencia. Es parte del enfoque, es parte del estilo. Pero ahorita estamos hablando muy curiosamente, y lo digo en el caso, por ejemplo, tuyo y mío, que somos editores de una revista. Tú y yo podemos pensar esto que estamos diciéndole aquí a la gente que nos está escuchando, pero tú y yo no hacemos todas las entrevistas. Entonces necesitas formar un equipo de gente que comulgue con tu idea, que piense más o menos similar, que tenga las mismas inquietudes para tratar de alcanzar lo mismo, y es casi imposible, ¿no? Es prácticamente imposible. A todo esto sumémosle algo que acababas de mencionar también, que se atañe a todo el periodismo y no solamente al musical, que se llama ética, ¿no? ¿Qué tanta ética hay en el periodismo? Ya no digamos el musical, en el periodismo en general. Hay tantos factores detrás de esto, que les voy a poner un ejemplo como lo que decía Uri. Tú vas a entrevistar a tu artista favorito, al que siempre soñaste entrevistar, y resulta que es una patada en los, como tú dijiste, Sergio, ¿no? El tipo, y te cayó pésimo. Tu ética te impide hacerlo pedazos como quisieras, porque tú estás hablando de su música, no estás hablando de él. Puedes decir que él es una verdadera porquería de persona, pero pues su música es buena y a la gente le gusta y demás. Pero hay más factores. ¿Quién te consiguió una entrevista? ¿Fue la compañía disquera? Pues si fue la compañía disquera, no le va a gustar que hables mal del artista, porque no te va a conseguir otras a futuro. ¿Y qué va a pasar? Bueno, obviamente, tú te las arreglarás para conseguir la entrevista, te meterás al concierto, te meterás a camerinos, te brincarás la valla, harás lo que sea necesario para conseguir la entrevista. Tu público, ¿cuál es la parte que quiere conocer de eso? ¿No? Quiere conocer a la persona, quiere conocer lo que está escuchando y lo que le está recibiendo, quiere conocer lo que los altos mandos quieren que conozca. Es bien complejo. A final de cuentas, lo que quiero decir con todo esto es que nosotros exponemos un resultado, ya sea una estación de radio, un programa, una revista, un artículo. Nosotros ponemos un resultado sobre la mesa y ustedes lo juzgan. Y muchas veces se juzga muy a la ligera, sin saber todo lo que hay detrás, para llegar al punto al que nosotros llegamos cuando presentamos el resultado final. Creo que aquí hay otra cuestión también importante, un poco retomando esto que se está diciendo de ser periodista de escritorio, ¿no? O sea, y la cuestión de salir, ¿no? De repente también si uno sale, por ejemplo, a los mismos foros, a los mismos lugares, pues se termina encontrando a los mismos grupos, ¿no? Y a la misma gente y las mismas situaciones, ¿no? Creo que
Por un lado, también desde el escritorio se puede ser incluso más propositivo en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque uno puede preguntarse, bueno, pues, ¿qué demonios se está haciendo de glitch o de música de 8 bits o chiptune en México, ¿no? Y de repente descubres que en Yucatán se está haciendo, ¿no? Y que en el DF no está contemplado en lo absoluto, ¿no? O sea, creo que de repente también hay que considerar estas, no me gusta decirles herramientas, pero bueno, pues sí son facilitadoras de información. ¿Por qué? Porque, y un poco retomando lo que dijo Uriel, de repente es mucho más sencillo escribir de bandas internacionales, o sea, donde buscar esa información, tener esos datos, pues realmente los tenemos a la mano a través de press kits, etcétera, etcétera. De repente es más difícil saber qué demonios pasó con el disco perdido de La Maldita Vecindad, por ejemplo, ¿no? O qué pasó con el Tiki de La Maldita, digo, hablando como de mitos, también un poco de construir estos mitos, en donde ahí está difícil, o sea, es más difícil, en el caso de México, investigar y hacer periodismo sobre lo que pasa en México que lo que pasa en China o en el Reino Unido, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo un poco les preguntaría, bueno, ¿por qué no se hace más? ¿No estaremos realmente en una zona de confort del periodismo musical? Pero partiendo de, ¿le damos más valor a lo internacional que a lo nacional? Pues es más fácil encontrar la información. Es que yo no sé qué tan, o sea, puede ser fácil o difícil, pero sí creo que los proyectos, la música nacional está sumida en un problema, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones como de industria, amiguismos, por ejemplo, lo que decía Benja, ¿no? Pues si la entrevista te la consiguió la disquera, pues no le va a gustar. Ay, güey, pero ¿por qué no le va a gustar? ¿Qué tal que el proyecto es verdaderamente malo y yo tengo, o mi colaborador tiene las armas objetivas, periodísticas y de conocimiento profundo de la música y de las ejecuciones y de tal, para decir que está mal? Puta, no les va a gustar, pues pues qué pena, ¿no? O sea, podríamos decir qué pena en realidad, pero no podemos, porque si no, entonces nos perdemos de la que sigue, de la que sigue, de la que sigue. Traba número 1, ¿no? Y bueno, retomando un poco el punto, creo que sí, por ejemplo, pues veamos todos, el Vive Latino no tiene headliners latinos. ¿Por qué será eso? Tiene, pero no los consideramos. Ok, pero los que están verdaderamente anunciados, o sea, los de hasta arriba en el cartel, ¿y eso qué refleja desde mi perspectiva? Pues que estamos en un problema en la música, en México específicamente, tal vez abajo en el continente, Argentina, Chile, incluso Perú o Colombia, están despuntando algunas bandas, pero creo que en México hay problemas. A mí me llegan, y tal vez voy a ser muy puntual y tal vez no pueda, o sea, con este comentario abarcar todo lo de la problemática, pero a nosotros, seguramente como a ustedes, nos llegan N cantidad de proyectos a la semana, y he de decir que, no sé, de 50 mexicanos, y de cualquier parte, desde Tijuana hasta Chiapas, Monterrey, ¿no? De todos lados, de 40, uno que tiene vocalistas sabe cantar. Por ejemplo. Eso es una regla en nuestra música, ¿eh? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero no tenemos un buen cantante, ¿eh? ¿No? ¿Quiénes son los grupos más importantes de este país? Tampoco, no voy a decir los nombres, músicos de pronto, No, estoy de acuerdo. Pero cantantes, o sea, cualquiera de nosotros en una regadera podríamos participar decorosamente en un casting, ¿no? Para esto. Pero un punto importantísimo que quería yo decir sobre esto. Estamos hablando sobre el caso de la izquierda y demás, pero vamos a adentrarnos un poco en el grupo en México. Las bandas mexicanas no están acostumbradas a la crítica. A los grupos mexicanos no les gusta que les digas que no te gustó su disco o que no estuvo padre o que tocaron mal o que no salieron cantar. Muy hasta la madre y no les salió. Se molestan. Entonces, cuando se acercan a ti porque necesitan el espacio que nosotros hablo en general, ¿no? Estamos perfectamente dispuestos a dárselo. Somos sus grandes amigos, te agradecen en el cuadernito, te piden un aplauso en medio de la tocada. Cuando los criticas, eres el peor hijo de la fregada, no te vuelven a hablar, te vetan el medio. Es difícil, es curioso, pero no, la crítica nunca ha sido bien aceptada, por lo menos en los grupos mexicanos me queda perfectamente claro. Ahorita, nada más para darte la palabra, creo que aquí hay un grave problema, ¿no? Que es el hecho de exactamente no investigar, ¿no? Si uno como periodista no puede decir 10 vocalistas de alta calidad en México, en la historia de México, por ejemplo, pues ya tenemos un problema de documentación, ¿no? Hablaba de rock, podemos hablar de José Alfredo Jiménez y de José José, entonces hay más de 10.
Seguro. Quiero pensar que de pronto hacer un reportaje de fondo, un artículo de fondo, es el equivalente a como antaño se hacía música con orquestas y cómo se ha ido simplificando la producción musical y los presupuestos para que ya no puedas jalar una orquesta porque es costosísimo para la producción de un disco. Ya las disqueras no tienen dinero para producir un disco con orquesta y al final todo se hace con sintetizador. De igual manera, en el periodismo, antes un medio le pagaba a un periodista, casi lo becaba durante un mes para que se fuera a hacer un artículo. Así, tú vete a seguir a Marilyn Manson durante toda su gira y me vas a entregar un reportaje donde lo entrevistas en 3 diferentes fases. Antes de que produzca su disco, cuando esté en el jacuzzi, cuando esté jugando billar y en el backstage. Bueno, fueron 4 lugares. Pero había presupuesto. Entonces se va simplificando todo y entonces los artículos van hechos, se vuelven más sintéticos. Y carecen de esa profundidad y de esa magia. Iba a completar con otra idea, pero espera. Bueno, ya. Creo que acerca de si estamos en una zona de confort, sí le estamos. Yo creo que, por ejemplo, está Caloncho, que es este músico que va a tocar en la fiesta de Warp. A mí me parece fabuloso. Tiene un EP, tiene 5 rolas. Esta vibra entre Richie Valens, Bob Marley, Devendra Banhart. El tipo es bien carismático, nació en Sonora, creció en Guadalajara. Tiene toda una historia que contar, pero a veces nos conformamos. Reseñas el video, o sea, acaba el año y dices, vamos a hacer la lista de los mejores discos del año. Y te metes a tu propia página y dices, a ver, ¿cuántas veces hablamos de Caloncho? Buscas el search y dices, reseña del video, no hicimos reseña del EP, lo incluimos en un playlist y vino entrevista a cabina. Así, o sea, a lo que voy es que hay veces que tenemos al artista en bandeja, que de esos 100 demos ya dijiste, ese es el bueno, Caloncho trae la onda, y nosotros mismos a veces no nos encargamos de hacer esa orquestación editorial alrededor de alguien que valoramos. Y quiero añadir, nada más para dejarlo la pelota en otro lado, hablé el sábado en Ibero sobre el disco debut de Suede de 1993, que ya cumplió 20 años. Y alrededor de esa investigación me tocaron 2 fenómenos del periodismo británico de esa época. A Suede, la Melody Maker, que era un periódico que ya desapareció, lo nombró la mejor banda británica del momento, meses antes de que sacaran siquiera un álbum debut o algo grabado siquiera. Y eso generó un auge para que el grupo cuando debutara vendió 100,000 copias, creo que en menos de un mes. Y luego esos mismos periódicos, la NME y la Melody Maker, hacia 1995, hicieron la batalla del Britpop entre Oasis y Blur. Ni los managements, yo no sé si fue algo orquestado por las disqueras o algo, no me sé la historia completa, pero lograron inventar un género que hoy en día prevalece en la historia. El Britpop fue inventado desde el periodismo. Y entonces me hice la pregunta de, ¿qué grupo estamos haciendo que ahorita venda 100,000 copias a partir de un rumor? ¿O qué tipo de género estamos enmarcando al estilo del Britpop? El Nortec nos llegó cuando ya existía, cuando ya estaba digerido y cuando una disquera gringa editó a los Nortec, por decir de un movimiento mexicano. Entonces sí estamos en una zona de confort. Es que justo está llegando un tuit de... ¿Qué hicimos? Estoy leyendo porque me saltó a la vista. Frasco, que también está acá en la escena, lo conocemos, dice, el Vive no tiene headliners latinos porque tiene años que se dejó de desarrollar talento. Pocos asumen ese rol. Es como los Pumas, por ejemplo, ¿no? No, O sea, eso sí ya es muy extremo. ¿hace cuánto que no hay un jugador de cantera de Pumas, para los que sepan y gusten del fútbol, o no tanto, pero que Muchos hayan años, ¿Hace muchos cuánto? años. 10 años. Y yo creo que Pablo lo mismo Barrera. pasa... ¿Te cae? Sí. Pero ya no es la cantera que era, ¿no? No. Alguien dejó de asumir un rol y alguien también dejó de asumir un rol. Y esa es la industria total, la industria completa discográfica en Y México. también las Chivas. Y también las Chivas. Y como Pero- consecuencia, por eso está la selección como está. Pero regresando vuelvo... un poquito. Perdón, Tócale la América. hago periodismo, esa- no nos podemos perder. Es periodismo hago esa- deportivo. Hago esa comparación porque pasa lo mismo en la música, ¿no? De pronto ya todos somos amigos y no importa si no canto, si no toco, si tengo mi banda y voy y hago. Y se pierde. Y entonces no es zona de confort, es que allá afuera, cuando hablamos de curar, del ejercicio curatorial de un medio, tal vez allá afuera, tal vez en UK, en Estados Unidos, en Canadá, en otras partes del mundo, sí hay cosas de verdadera calidad que se están haciendo con, Híjole. no sé. Creo que es muy peligroso. Digo, tenemos poco tiempo. Es un tema muy extenso, ¿no? Y peligroso, es cierto. y con muchas crestas, ¿no? Aquí creo que habría que definir cuál es el afuera,
y el adentro, ¿no? O sea, me brinca mucho particularmente, y ya con esto cierro mi participación para que cada uno de ustedes también haga sus conclusiones, porque si no, pues el tiempo radial es costoso. Pero claro que hay headliners para el Vive Latino, ¿no? O sea, tan sencillo como eso, la banda que más llenó en el Vive Latino fueron los Cadillacs. O sea, no fue Blur, no fue ninguna otra, etcétera. O sea, mientras estaba Blur, estaban las Víctimas del Doctor Cerebro, que yo sé que es un sacrilegio la comparación que hago, etcétera, pero estaba bastante lleno ese escenario, ¿no? La reacción de la gente con Carla Morrison también, o sea, creo que es bien importante ir comprendiendo cómo se van desarrollando estos fenómenos, o sea, digo, más allá de todos los matices que puede haber en cuanto a la decisión de la curaduría del Vive Latino, pero es muy peligroso que uno como investigador diga, es que no hay talento en México, ¿no? O sea, claro que lo hay en todos los estados, no todos tienen que ver con la industria. Hablando, por ejemplo, de vocalistas, ¿no? Dentro del rock, etcétera. Hugo Rodríguez de Azul Violeta Buenísimo. es un excelente vocalista, No ¿no? solo es un chavo que tiene talento para manejar 3, 4 diferentes estilos musicales con diferentes bandas al mismo tiempo. Exacto, ¿sí? y se me ocurren varios, ¿no? O sea, creo que tenemos que construir esos mitos, ¿no? O sea, creo que no sé si nos explicamos mal o no nos entendiste bien. Yo creo que cuando quiso decir Sergio que no había headliners, estamos hablando de un evento, un festival para 80,000 personas. Que alguien, o sea, que se junten 80,000 personas para ver a un artista exclusivamente, como puede suceder en un capital, por ejemplo. Lo entiendo al decir que no hay tantos, no hay muchos, y se repiten a lo mejor al año siguiente. Carla Morrison totalmente reconocida, y qué bueno, y me parece un fenómeno que surge del internet y de los medios electrónicos, pero vamos, no se cuentan con los dedos de la mano. Al decir que no hay vocalistas es un poco en tono de broma, pero con un trasfondo en serio. Es decir, tú ahorita, por ejemplo, que hablabas del Britpop, dime qué vocalista es malo, o sea, realmente mencionas 10 bandas y las 10 son voces características. Ser un gran vocalista no quiere decir que tenga un rango de Alejandro Fernández, que quede claro. O sea, quiere decir que tengo un estilo, que tengo una forma, que soy diferente, que transmito lo que quiero transmitir. Es por ahí por donde vamos, ¿me explico? Aquí, si te fijas, por ejemplo, nos pasa un poco lo que le pasa al heavy metal, que de repente se puso de moda la voz gritona, chillona, y todos los grupos que salían, todos cantaban iguales, todos hacían los mismos chillos y los mismos gritos. Hasta que viene un género como el thrash, que entonces son gruñidos, entonces todos los que siguen son gruñidos, ¿no? Primero eran gritos, luego son gruñidos, y así se van de acuerdo a la moda del momento. ¿Qué es lo rico del rock? Eso, esa variedad, esa diversidad, ¿no? Que haya colores, que cada quien pueda escoger el que le gusta, que tengan particularidades, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Bueno, para concluir, etcétera, ¿gustas comentar algo de lo que se ha dicho? No, de acuerdo hasta el momento. No, más bien, ya toca cerrar, ya toca concluir. Sí. ¿Algo más, Sergio? Pues sí, claro que es peligroso y claro que también caemos en subjetividades. Habrá que hacer un análisis mucho más amplio de la realidad, de todos los puntos y ramas que tocan la cuestión de la industria musical en México, pero hablando puntualmente de periodismo, a la gente que quiera empezar en esto, algunos que ya llevan tiempo y que no, y que de pronto se pierden por ahí, ojalá que todos trabajemos justo para eso, para hacer industria. Como decía Uriel, hay que voltear a lo local, sí, claro, hay que rascarle si es necesario o salir a otros estados para encontrar lo que se está haciendo en este país, que sí, también creo que hay muchos ahí en potencia, sí los hay. Hay que dejar el amiguismo nosotros como medios, definitivamente, porque de pronto nada más andamos publicando pues, a los que conocemos, ¿no? Hay que también dejar algunos prejuicios, el rock es chido, pero también el electrotango está padre, ¿no? O sea, y tú lo sabes, ¿no, Uriel? En Panamérica los géneros que están desarrollando en cuanto a otras músicas, pues son importantes. Y yo creo que hay que abrir el abanico, porque justo saliéndonos de una caja y teniendo apertura tanto musical como periodística, es como vamos a poder hacer algo bueno para la gente, que es al final del día a quien nos debemos, a los lectores que quieren conocer más, o a los escuchas en el caso del radio, que quieren conocer más, que están ávidos de nuevas experiencias, que tal vez ya les cansaron las mismas bandas de siempre o las mismas formas de escribir de siempre, y que saben también que allá afuera hay cosas, ¿no? Y nosotros estamos ahí para dárselas. Y dárselas con ética, con calidad narrativa, con
¿sabes? Hasta los básicos, buena ortografía, ¿no? Porque de verdad hay medios que de pronto también se les olvida, ¿no? Sí, ¿Dónde va la coma? Entonces, sí. bueno, pues nada, como que hacer este cierre de todo lo que atañe al periodismo, que son muchísimas cosas, y pues sí, pensar claro y hacer industria. Exacto, y bien documentado, ¿no? También buscar fuentes, etcétera. En este caso queremos preguntar si alguien del público tenía alguna duda, algún comentario, alguna inquietud o reclamo por acá. A ver. Bueno, hola, yo soy Anel Saucedo, pertenezco a un grupo de música, nos llamamos SUI, y bueno, él es mi baterista y venimos a escucharlos, pues básicamente para conocer un punto de vista. Me parece súper interesante. Yo no tenía planeado venir, Juan fue el que me dijo, oye, van a estar aquí, van a hacer una conferencia, y dije, pues vamos, ¿no? Y es bien chistoso porque ahorita lo que decían del conflicto de las bandas, ¿no? Nosotros tenemos 5 años tocando y nunca hemos tocado puertas grandes, o en realidad siempre hemos sido como muy pequeños y pues ahora sí que tocamos donde nos dejen. Y bueno, yo soy la vocalista, espero que no sea uno de los casos que canta muy mal en el baile. A ver, cántate algo. Quisiera darte alas. No, pero ahorita les regalo un disco para que vean. Bueno, y el punto, lo que me parecía es que nosotros, la sensación que tenemos con los medios, creo que también es un error porque sí hemos sido como un poco prejuiciosos en el sentido de que creemos que no hay puertas abiertas para las bandas pequeñas, ¿no? Y digo, una vez tuvimos la oportunidad de que nos hicieran un artículo en la revista, en la Music Live, porque conocimos a un chavo que trabajaba ahí, le dimos el disco y dijo, está súper chido, y nos hizo bueno, de hecho nos hizo 2 publicaciones. Dijimos, va, pero nunca tocamos puertas, entonces siento que es una cuestión como de ambos lados, ¿no? O sea, lo que él dice de que es que yo sí creo que hay buenas bandas, o sea, a nosotros nos pasa lo mismo, creo que es como, pues es que allá en los lugares grandes pues no te pelan. Entonces me parece sumamente interesante o sea, escuchar esta parte, ¿no? De ustedes. Y creo que la parte más difícil como banda independiente, y se los digo como un comentario para todos ustedes, es llegar a ustedes. O sea, tú hablas a un lugar y te atiende una secretaria o te atiende alguien y dices, sí, mándame un correo. Y tú dices, imagínate los miles de correos que reciben, ¿cómo vas a saber qué van a leer el mío? Es como imposible. Tuvimos la suerte de la diseñadora de nuestro disco, estudia en el TEC de Monterrey y toma clases con Alexander Carranco. Y como lo conoció, le dijo, mira, te voy a dar el disco de una banda que conozco y son súper buenos, ¿no? Y él tuvo la oportunidad de escucharlo y nos dijo, está muy padre, déjenme ver qué se puede hacer, ¿no? Y ya eso fue hace muy poquito. Pero hemos tenido buenas experiencias, pero estamos como también muy prejuiciosos de realmente no creemos que sea posible como llegar a eso. Yo creo que, no sé, no me dejarán mentir o me corregirán, es una cuestión de momentum. Cuando nosotros, pues claro que nos llegan muchos mails y muchos demos y muchas cosas, y tal vez no es que sea mala, pero o buena la banda, no sé, no es que sea mala, pero hay tantas cosas que automáticamente, y con esta cuestión de hacer las cosas rápido y saber y llegar primero, tal, vas descartando, ¿no? Nombre, me suena, no me suena, es lo que están poniendo, es lo que está poniendo, es lo que están programando en tal venue o lo que no, es lo que están poniendo los conocidos del medio o lo que no. Entonces, tal vez no es que sea tan difícil, sino una cuestión de momento. Por ejemplo, el claro ejemplo de Moy, era una chica que con 4 canciones hechas en Reason, pues de pronto ganó un IMA, ¿no? No sé si lo ganó o sí lo ganó, ¿no? Creo que ganó un IMA y tenía un EP y no había hecho promo y no había llegado a nadie. O sea, fue una situación que se acomodaron, si quieres, los planetas, ¿verdad? Pero yo creo que no es complicado, nada más es tal vez estar justo en el momento correcto donde se une tu género, por ejemplo, con las cosas que están sucediendo en los medios. También tiene que ver mucho con el medio, ¿eh? Déjame comentarte eso. Estoy seguro de que tiene mucho mayor apertura Sergio en Indie Rocks que la que puedo tener yo en Rolling Stone. No porque, simple y sencillamente por el mismo nombre, ¿no? O sea, rock independiente, él está más tendiente, eso es lo que necesita, lo que busca, de lo que está hecho. Yo soy una revista corporativa, música que le llega a Uri es totalmente diferente a la música que le llega a WFM también, o a 40 Principales, porque son diferentes canales, diferentes medios para diferentes fines, ¿no? Algunos tenemos una cierta carga
comercial que tenemos que llevar para sacar adelante el medio, otros tienen una diferente, en fin, todos esos factores influyen, ¿no? No siempre son porque nos guste o no nos guste, hay otras cosas atrás. Y así creo que sí es muy importante que también las bandas entiendan eso, perdón. Por ejemplo, hoy me hablaron para ofrecerme una entrevista con un chef. Ay, soy una revista de música, ¿no? Es que es un chef independiente, sí. pensó que… Sí. A ver, bueno, Giovanni. Gracias. Al paralelo de esta mesa redonda, pues sostuvimos un chat que continúa en tiempo real en warp.la y quisiera leer algunos de los comentarios que están como muy interesantes, algunos un poco hot. Por ejemplo, a la yugular. ¿Hot bueno o hot malo? Hotline. De los dos, ¿eh? Pues las hot buenas. Algunos dicen por ahí, no estoy de acuerdo con que se haya dejado de generar talento, al contrario, creo que se ha incrementado la producción de bandas, incluso a muchas buenas ni siquiera están en el DF, ¿no? Por ejemplo, dice, más bien creo que el hecho de que el Vive Latino no tenga headliners latinos es porque al menos en México se sigue discriminando la música nacional. Por ahí dicen también… respecto a las bandas extranjeras, dicen hay grupos extranjeros que llenan un Palacio de los Deportes y en su país son bandas de bar de 2,000 gentes, y por ese lado creo que las personas en el chat al menos se fueron más por el lado de ese punto álgido al que llegó la conversación respecto al talento nacional. Y viceversa, porque aquí, por ejemplo, Zico no tiene una gran apertura en los medios o no tiene tanto espacio, pero en Europa llena estadios, ¿no? Y es headliner de grandes festivales, igual. Sí, hay viceversas también, ¿no? ¿No? Y los grupos que tocan en bares en otros lados de aquí llenan estadios es porque durante muchos años tuvimos una carencia de conciertos y nunca habíamos visto en vivo a bandas que nos gustaron en los 60 o en los 70. Entonces, si vienen en el 2013, pues los voy a ir a ver porque nunca los he visto, ¿no? Me gustan desde hace 40 años. Esa es la razón. Me imagino que hablaban mucho del Iris Fest como un caso, ¿no? Ok, bueno, pues… Si fuera por nosotros, seguiríamos hablando y hablando. No, de hecho vamos a seguir, ya no al aire, pero… Exacto, ya no al aire. Sí. Entonces, pues con esto quisiera agradecerles, bueno, Uriel, Benjamín, Sergio, muchísimas gracias por estos comentarios, por estas participaciones. También, bueno, a la gente del Hotel W, de W Radio, de la Warp. Yo lo que les diría es, bueno, sigan todas estas actividades de Warp Convoca, de la semana del aniversario de Warp. Recuerden que pues el viernes va a ser el concierto con Blondie, con Caloncho, con Yo quiero decir algo. Bullseye, exactamente, White Lies. Yo quiero decir algo, muchas felicidades Warp, en serio, a Alejandro Franco principalmente, una gran felicitación. Este tipo de cosas nos une mucho, somos revistas… competimos, por ejemplo, en un mercado y en un gusto popular, pero a la vez estamos en lo mismo y vamos por el mismo camino. Me puedo jactar de que todas las revistas de música en México nos llevamos de lujo, nos llevamos muy bien, nos entendemos cada quien que tenemos nuestras diferentes ideas y lugares y compartimos eso también con las radios, ¿no? Creo que somos, a diferencia de muchos otros núcleos genéricos en México, el periodismo musical, llámese radio o escrito, llevamos una relación extraordinaria, pero este tipo de reuniones donde lo podemos exponer al público y más a través de un medio como W Radio a toda la República Mexicana, felicidades, muchas de estas. Perfecto, pues bueno, en este caso muchas gracias a todos. Quiero darle la palabra a… Hola, a Uri siempre lo veo nada más en las conferencias. Perdón, Yo la verdad también. es que no pensaba en meterme, pero nada más quería como acabar de cerrar una idea, agradecerle a todos los que estuvieron aquí el día de hoy y decir que efectivamente el tema de lo de Warp Convoca en sí, desde aquella vez que lo hicimos hace un par de años, en donde también reunimos a mucha gente que tenía que ver con la industria, en sí tiene que ver con justo el tema a donde se cargó un buen rato, que es eso, es generar industria, es tratar de hacer una industria más saludable, mucho más transparente, y a mí por eso me halaga mucho que independientemente de que varios de nosotros somos buenos amigos, de que compartamos, creo que Uriel y yo en los últimos 6 meses hemos compartido panel y pues espacios como que en Colombia, hemos estado en Colombia 2 veces, una en Medellín, una en Bogotá, hace poco también en Chile. Es una cosa que están haciendo ellos bien
en Latinoamérica, ya que hablamos de ese caso, son industrias que están naciendo un poco más tarde, más rezagadas, pero que están naciendo muy bien, están naciendo un poquito más saludables que la nuestra. El otro día yo les daba una analogía en Colombia y les decía de la industria musical mexicana, igual ya nada más para cerrar, pero me moría de ganas de decir algo. Pero yo les decía, es como cuando tienes una pantalla increíble de 3D, lo que quieras en tu casa y tienes conectado el PlayStation y el Sky y el cable y lo que se les antoje, su compañía favorita, y aparte tienen el Wii y tienen absolutamente cualquier device que se pueda conectar a la televisión. Y les digo, en México todo eso está conectado, nada más que si te asomas, los cables son un desastre. O sea, todos los cables están enmarañados, todos están sucios, uno está ahí, ¿saben?, con cinta de aislar, otro con Durex, etcétera. Sin embargo, cuando tú prendes la tele, se ve HD. Y puedes ver cada cosa en 3D si es necesario y te jala el Netflix y te jala absolutamente todo. O sea, ese es un poco el caso de la industria en México. Está un poco revuelta, está digamos que muy enmarañada, porque también venimos de una historia como país así, en general, piénsenlo a nivel histórico, cultural, etcétera. Y creo que de pronto empezar a clarear cosas, vernos las caras, los que nos conocemos, los que no nos conocemos, lo único que provoca es una conversación, un diálogo, que estén ustedes aquí, la gente que lo está viendo, la gente que lo está escuchando. Y esa es la manera en la que tienen que ser las cosas, me parece, para irle dando orden y estructura a la industria. No se trata que porque alguno de nosotros representemos un medio de comunicación, le tenemos que dar un espacio a una banda mexicana. No, o sea, no va por ahí. Es como cuando dicen, es el primer fin de semana de esta película mexicana, todos al cine. Pues sí, pero sí está buena, ¿no? Si no está buena la película, ¿para qué vamos? Y lo mismo pasa con la música. Yo creo que sí habrá que dejar ciertas costumbres que tenemos en donde medio dejamos las cosas de lado. El tema de Caloncho me parece muy puntual, ¿no? Nosotros inclusive por eso fue de, oye, ¿por qué no te sumas al cartel y está Poolside, White Lies y Blondie? Y Caloncho está ahí. Al final del día es un conciertito, no es el Corona Capital, que bueno, ahí por ahí no sé si lo dijeron o no, según yo no, pero a mí me parece todavía más escandaloso que el Vive Latino, me parece más escandaloso el tema del Corona Capital sin bandas hispanoamericanas. Ahí es donde yo sí digo, esa era una oportunidad de oro. De nosotros, aquí el jueves va a haber un keynote de Paul Stokes, que es exeditor de noticias de la mítica New Musical Express y ahora es editor asociado de la revista Q, que todos los que estamos aquí, por lo menos creo que respetamos esas publicaciones. Bueno, va a estar aquí y va a ir al Corona Capital. Qué lástima que Paul Stokes, independientemente que trabaje en Warp, que sea un periodista inglés que viene a descubrir bandas, vaya a ir al Corona Capital y no vaya a ver una sola propuesta mexicana. Eso es lo que me parece que es una lástima y esas son las cosas que creo que como industria tenemos que empezar a trabajar para exigirlo, para señalarlo, insisto, pero no de abrirle la puerta a todos nada más por llenar 4 o 5 espacios, sino de realmente identificar a quién le queda mejor hablar de qué, a qué festival. O sea, a mí se me ocurren varias bandas mexicanas que podrían estar en el Corona Capital antes que en el Vive Latino por target, por sonido, por onda, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, nada más quería meterme para decir, para sacar mi verborrea y agradecerles en persona a todos los que están aquí. Somos colegas, muy colegas, a veces nos vemos unos más que otros y de verdad valoramos todos en Warp que estén ustedes aquí, que estén ustedes acá, que estén viendo la gente que está siguiendo el live stream y pues nada más también aprovechar a nombre de mi equipo para darles la bienvenida, como ya lo hizo Julián, a todas las actividades del 7º aniversario de Warp. Muchas gracias. Pues, sí. 1, 2, sí, The music business now, most people don't listen to albums, which is okay, but I love making albums. We've talked about it. We talked about finding our strengths and the things that we loved about, you know, what we'd done and what we were proud of from our past and you know, hopefully incorporating that into this record.
28 de septiembre de 2011. Warp 5. Más de 2,000 personas se reunieron para